Hola para todos, los saludamos desde su tienda Solren. El día de hoy vamos a ver cómo hacer la reparación de esta batería de litio. Acá nos indica que es una batería que está hecha con dos celdas de batería de litio 18650. Nos dice que es una batería 2S, es decir, que son dos baterías en serie. Y en ese caso, pues tendría un voltaje de 7,2 voltios, un voltaje nominal y un voltaje máximo de carga de 8,4 voltios. En este caso, al hacer la medición, la batería está totalmente muerta, lo que indica que probablemente ya las celdas de litio son las que están malas y hay que hacer el cambio de ellas. Si estás interesado en ver cómo hacer esta reparación, quédate en el video. Ahora vamos a destapar la batería para ver qué nos encontramos. En su interior vamos a utilizar este bisturí para, digamos, remover el plástico termorretráctil con mucho cuidado de no ir a hacer un daño. Tiramos este plástico. Como habíamos visto, encontramos dos celdas 18650. En el lado de acá, vamos a retirar este protector. En el lado de acá vamos a encontrar la tarjeta de protección o el módulo BMS. ¿Sí? Que como ya hemos explicado en otros videos, este modulito BMS lo que hace es proteger el proceso de carga y de descarga de las celdas de litio para garantizar que las celdas, digamos, no se descarguen por debajo de un voltaje mínimo o no sufran un proceso de sobrecarga por encima de un voltaje máximo que ellas pueden soportar. Y de igual forma nos protege contra cortocircuito o que se les exija una corriente de descarga mayor a la que las celdas están diseñadas para soportar. Básicamente este circuitico es una protección que nos garantiza que estas baterías siempre estén operando bajo unas condiciones que sean adecuadas o para las cuales fueron diseñadas estas celdas. Bueno, aquí vemos que está el circuito BMS. Aquí podemos retirar este adhesivo que simplemente se coloca para proteger las conexiones. Sí, retiramos esto. Vemos que está hecha la conexión en serie y lo que nos indica que los terminales de salida serían estos dos de acá. Entonces, efectivamente aquí vemos que está hecha la conexión en serie de las dos celdas y acá tenemos el terminal positivo y negativo de salida que ingresan al circuito BMS y ya acá tenemos el terminal de salida o descarga de la batería. Y este simplemente es la conexión que se hace acá en el punto medio entre las dos, en la unión de las dos celdas del litio. Ahora vamos a tomar el multímetro y vamos a revisar las celdas. Ponemos el multímetro en escala para medir tensión o voltaje en corriente directa. Corramos el multímetro para acá para que se vea adecuadamente. Vamos a medir la celda de este lado. Vemos que tiene un voltaje de 9,8 voltios. Probablemente esa celda ya está dañada, ya que está pues en un voltaje demasiado bajo. Esta celda de acá está en 3,66 voltios, que es un voltaje adecuado. Y
si vemos acá a la entrada del BMS, tenemos un voltaje de 3.2 voltios. Y si chequeamos acá en las terminales de salida del BMS, vemos que no nos marca voltaje, ningún voltaje, nos marca que el voltaje es cero, a pesar de que acá a la entrada del BMS, como vemos, tenemos un voltaje. Esto normalmente sucede porque, como vimos, hay una celda que está por debajo del voltaje mínimo que se recomienda para este tipo de celdas. Lo que hace el circuito BMS es abrir el circuito, ¿sí? Para evitar que se sigan descargando el paquete de baterías. Esto con el fin de proteger la batería. Entonces, probablemente lo que pasó es que esta batería, digamos, ya se dañó y bajó por debajo de ese voltaje mínimo, y el circuito OMS lo que hace es que abre el circuito para evitar que se siga descargando la batería. Pero probablemente este BMS, si lo instalamos en unas celdas nuevas, va a funcionar correctamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despegar o a quitar acá las conexiones del BMS con estas celdas, y vamos a colocarlo en unas nuevas celdas 18650, y vamos a ver si nos funciona adecuadamente. De forma adicional, debemos ver que este paquete de baterías, digamos, tiene una salida con tres cables, digamos, lo que es un poco diferente al usual, ya que normalmente tienen la salida con dos cables, un terminal negativo y positivo, como esto que vemos acá, el negro y el rojo, pero adicional vemos que en la mitad tiene un cable en un pin marcado con una T, probablemente sea una señal de salida para un sensor de temperatura que tiene incorporado acá en el circuito EMS, y que permite también darle una protección adicional al paquete de baterías, ya que en este caso, pues cuando se exceda una temperatura por protección, el BMS también abriría el circuito. Entonces, vamos a despegar o a desconectar el BMS de acá con el conector, y vamos a instalarlo en una nueva celda 18650. Bueno, ya terminamos de retirar el BMS de las baterías. Aquí podemos verlo en la parte de atrás. Eh, Acá están las baterías. Como vimos cuando medimos el voltaje, hay una batería que probablemente está mala, que es la que tiene menor voltaje, 0.9 voltios. La otra de 3.66 voltios probablemente todavía aguante algunos ciclos de uso. En este caso vamos a cambiar las dos celdas por estas celdas Molicel de la referencia P28A de 2800 miliamperios hora. Se podría simplemente reemplazar la batería que está mala o de menor voltaje y ponerle otra batería, pero digamos que esto no es muy recomendable. Se puede hacer, ¿sí? Y digamos que va a funcionar sin ningún problema, pero al poner dos baterías de distinta referencia, ¿cierto? Que tienen distinta resistencia interna asociada y distintas características, lo que va a pasar es que se nos va a desbalancear mucho más rápido. Recordemos que estas dos baterías están conectadas en serie. Entonces, al tener distinta resistencia interna y distintas características, es probable que con cada ciclo de carga y descarga se nos vayan a desbalancear mucho más rápido que cuando son dos baterías totalmente iguales. De forma adicional, al dejarle una batería, digamos, vieja, que ya tiene cierta antigüedad y ciertos ciclos de uso, lo más probable es que esta batería nos vuelva a fallar cuando esta celda más vieja se agote. Digamos así, de entrada no se puede saber cuántos ciclos le faltan de vida útil a esta batería. Puede, si estamos de buenas, que vaya por la mitad de la vida útil y la batería pues nos dure bastante, o por el contrario puede que le falten muy pocos ciclos de vida. Entonces, cuando hacemos la reparación y solo cambiamos la celda que se nos dañó, ponemos esta celda nueva, estamos expuestos a que con unos pocos ciclos de uso se nos dañe nuevamente la batería y debamos volverla a abrir para cambiar la celda
que estaba más vieja. Entonces es por eso que en la mayoría de los casos nosotros recomendamos, digamos, hacer la reparación completa, es decir, cambiar las dos celdas para que de esta forma, como son celdas nuevas de buena marca y originales, sabemos que de entrada le podemos ofrecer a nuestro cliente un año de garantía sobre este trabajo mínimamente y sabemos que la batería le va a durar 2, 3 años, ¿cierto? De forma adicional, esta batería tiene 2000, va a quedar con 2800 miliamperios hora, es decir, va a tener un poco más de capacidad que la que traía originalmente esta batería, que era de 2600 miliamperios hora, como vimos al inicio. Ahora, por acá tenemos unos anillos aislantes, los cuales vamos a utilizar para poner en los terminales positivos de nuestras celdas antes de realizar las conexiones. Adicionalmente, para hacer la conexión en serie entre las celdas, vamos a usar esta tira de níquel que es de 0.15 milímetros de espesor y 7 milímetros de ancho, lo cual es digamos, unas dimensiones adecuadas para más o menos la corriente que puede manejar o que va a manejar esta batería. Voy a cortar el video acá, voy a hacer la conexión en serie con soldadura de puntos entre estas dos celdas y de forma adicional voy a realizar la conexión del BMS a las baterías como estaba, digamos, la conexión de forma igual a como estaba originalmente y les muestro cómo queda este proceso. Bueno, aquí vemos cómo nos quedó ya la batería. Hicimos la soldadura por puntos acá para unir en serie las dos celdas y conectamos nuevamente el BMS, terminal positivo, negativo y el punto medio. Acá vemos funcionando el BMS, colocamos por debajo un papel aislante y nuevamente vamos a colocar aislante en la parte superior como venía originalmente y en los extremos. ¿Por qué se hace esto? Porque digamos, esta batería, como vemos, está recubierta simplemente también por un plástico termorretráctil y estas láminas o estas tiras de níquel cortan bastante. Entonces, estos papel aislante se coloca como protección porque con el uso continuado de la batería y las vibraciones a las que puede estar sometida, estas mismas tiras de níquel pueden hacer cortes sobre estos plásticos o sobre las conexiones, los cables y se puede crear un cortocircuito. Entonces, todas estas medidas se toman como para tratar de aislar y evitar al máximo posible que sucedan estas cosas. Vamos a realizar la medición con nuestro multímetro para verificar que el BMS si esté funcionando correctamente. Algo adicional que se me olvidó mencionarle, es muy importante en este caso, antes de hacer la conexión en serie de las celdas, verificar que las celdas estén con el mismo voltaje, ¿cierto? En este momento vemos que una presenta 3.51 voltios y la otra también 3.51 voltios. Esto es muy importante porque no sabemos, pero al parecer este circuito BMS no cuenta con balanceador. Entonces es muy importante que al hacer la conexión en serie, pues cada celda estén con el mismo voltaje para que no se nos vaya a crear un desbalanceo en nuestras celdas que están en serie. Porque en este caso, digamos que con el uso es normal y más que todo si el BMS no tiene circuito, pues o no tiene integrado un balanceador, es normal que con el uso estas celdas se nos empiecen a desbalancear. ¿Cómo así que desbalancear? Que una celda tenga un voltaje mayor o menor que la otra celda que está en serie. Entonces, por eso es muy importante que al inicio, antes de hacer la conexión, verifiquemos que todas nuestras celdas tengan el mismo voltaje. Bueno, entonces vamos a ver acá el voltaje salida de la serie. Recordemos que en serie los voltajes se suman. Como vemos ahí tenemos 7.03 voltios. ¿Sí? Y acá a la salida del BMS vemos que ya también nos marca los 7.03 voltios.
Es decir, ya el BMS se abrió, cerró nuevamente el circuito, que recordemos al inicio, como había una celda defectuosa, él abría el circuito y no permitía pues que se cargara o se descargara. Entonces, como vemos, el BMS ya sí nos está dando voltaje a la salida. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a terminar de tapar, aislar, poner el termoencogible y ya el paquete estaría listo para usar. Lo que hacemos normalmente es hacer unas pruebas de carga y de descarga para verificar que todo nuestro EMS y toda la batería esté funcionando correctamente antes de entregarla a nuestro cliente. Así nos quedó la batería, ya le pusimos este papel aislante sobre el BMS. En las partes de acá de las conexiones también pusimos papel aislante. Ahora lo que nos resta o lo que vamos a hacer es ponerle este plástico termorretráctil. Este es de 70 milímetros o 7 centímetros de ancho. Entonces lo que vamos a hacer es meter nuestra batería acá. Vamos a asegurarnos que quede en la mitad del plástico. Y a continuación, con esta pistola de calor que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es aplicarle calor al plástico para que se nos fije en la batería. Vamos a incrementar la temperatura de la pistola y vamos a aplicarle calor al plástico para que este se fije sobre la batería. Y como vemos, este es el resultado final. Ya lo que nos resta por hacer es colocarle un sticker con las características de la batería, pero ya el trabajo está finalizado. Bueno, al parecer el BMS está funcionando correctamente. El corto del circuito cuando ya la batería estaba alrededor de 6.3 voltios. Aquí nuevamente vamos a conectarlo. El bombillo está funcionando y vamos a estar pendientes cuando el BMS nuevamente haga el corto del circuito. En este momento vamos a ver la corriente que está suministrando la batería. Está suministrando alrededor de 1 amperio 0,7, 1 amperio 0,8. Y próximamente el BMS nos debe abrir el circuito y se debe apagar pues el bombillo y procedemos a verificar en qué voltaje de la batería el BMS está abriendo el circuito. Vamos a esperar un momento. Y bueno, en este momento vemos que se apagó el bombillo, lo cual quiere decir que ya el BMS abrió el circuito para proteger la batería y evitar que se siguiera descargando. En este momento vamos a verificar en qué voltaje está haciendo ese corte. Bueno, vemos que en este momento el BMS está totalmente abierto. ¿Sí? Lo que hace el BMS es abrir el circuito. Vemos que marca 17 milivoltios y sigue bajando. En este caso lo que debemos hacer es poner a cargar la batería para que vuelva y nos abra el BMS, vuelva y nos abra
y no cierre, perdón, el circuito. Voy a hacer eso un momento y ya vengo y les muestro en qué voltaje está la batería. Vamos a medir el voltaje de la batería y nos marca 6.24. Esto quiere decir, como las dos baterías están en serie, que el BMS más o menos está cortando cuando la batería llega a 3.1 más o menos, lo cual es un voltaje de corte adecuado. Recordemos que estas celdas se pueden descargar hasta 2.5 voltios mínimo. Ya después de 2.5 voltios sufren daños irreversibles. Entonces, por lo general, ya dependiendo del BMS, hay algunos BMS que hacen el corte a 2.8, a 2.9, 3, 3.1 para inclusive cuidar y proteger aún más la batería. En este caso, entonces vemos que el BMS por lo menos está protegiendo contra sobredescargas. Ahorita vamos a hacer una prueba de carga y mirar si el BMS también hace el mismo corte, pero ahora por la parte de arriba para proteger contra sobrecargas. Ahora, para la prueba de carga, vamos a utilizar este adaptador. Como vemos aquí, este adaptador nos da un voltaje de salida de 8.4 voltios hasta 1 amperio. Entonces, este nos sirve para hacer la prueba de carga con esta batería de 2 celdas. Voy a conectarlo. Ya está conectado. Vamos a verificar el voltaje de salida que nos está dando. Como podemos ver, nos está dando 8.6 voltios. Listo, está perfecto para hacer la prueba. Como dice, el conector es diferente. Voy a utilizar nuevamente estos cables para la conexión. Esto no, este tipo de conexiones así no es lo ideal porque es muy fácil hacer un cortocircuito, pero hacerla con mucho cuidado. Bueno, en este momento vamos a dejar que se haga el proceso de carga y vamos a verificar si el BMS corta el proceso de carga cuando llegue a un voltaje alrededor por celda de 4.25, 4.2. Normalmente en ese voltaje debería abrir el circuito nuevamente y evitar que la batería se nos sobrecargue. Voy a cortar el video, voy a dejar la batería en proceso de carga y más adelante les cuento el resultado. Acá estamos viendo el proceso final del test de carga que le estamos haciendo a esta batería. Aquí vemos nuestro cargador, el cual tiene un indicador LED que en este momento está de color rojo, lo que nos indica que está realizando la carga de la batería. Lo que estamos esperando es que el BMS active la protección de sobrecarga y abra el circuito y finalice el proceso de carga que está haciendo el cargador. En este caso, al abrir el circuito del BMS, este indicador LED se nos debería poner de color verde. Listo, indicando que ya no está haciendo el proceso de carga. Esto es muy importante, verificar que el BMS esté haciendo esta función, ya que recordemos que este cargador nos estaba arrojando un voltaje de 8.6 voltios, pero esta batería, como es de 2 celdas, máximo debería ser cargada hasta 8.4 voltios. Es decir, lo que nos indicaría que cada celda máximo debería llegar a un voltaje de 4.2 voltios, que es el voltaje máximo para el cual están diseñadas estas baterías.
algunos BMS, vamos a mirar en qué voltaje hace el corte el BMS, ya que hemos encontrado que algunos BMS hacen el corte en voltajes de 4.15 voltios, otros lo hacen en 4.2, inclusive hemos encontrado algunos que lo hacen en 4.25. Pero bueno, independientemente de esto, lo importante es que el BMS se active y pare el proceso de carga para que las baterías no sufran un proceso de sobrecarga o lleguen a voltajes para los cuales no están diseñadas y protegerlas, ya que si alcanzan estos niveles de voltaje, lo que va a suceder es que la batería va a cortar su vida útil o va a fallar mucho más rápido de lo que está para lo que está diseñada. Entonces es muy importante hacer esta prueba para verificar que el BMS esté funcionando correctamente. Junto con el test de descarga que hicimos anteriormente y este test de carga que estamos haciendo en este momento, nos permite verificar que el BMS esté funcionando correctamente y que una vez le entreguemos la batería a nuestro cliente, el BMS va a garantizar que esa batería opere dentro de los niveles de voltaje adecuados y para los cuales están diseñadas estas celdas, y de esta forma pues la vida útil de la batería va a ser adecuada. De forma adicional hay un test que no lo vamos a hacer en este momento para que el video no se nos haga muy largo, pero que les menciono, y es el test de capacidad. Ese test de capacidad nos permite medir los amperios hora reales de las baterías. Por ejemplo, esta batería nosotros le vamos a indicar al cliente que tiene una capacidad de 2.8 amperios hora. Pero ¿cómo constata el cliente o cómo podemos nosotros verificar que esa capacidad que le estamos ofreciendo al cliente si es una capacidad real? Para eso se hace ese test de capacidad, lo hacemos con un equipo que es una carga variable y lo que nos permite es conectar esta batería y hacerle un proceso de descarga y medir cuántos amperios hora nos está entregando. Y de esta forma podemos constatar que esos amperios hora que nos entregó en la realidad esa batería coincidan con la capacidad que le estamos dando al cliente. Listo, este test se los voy a mostrar en un próximo video, pero por ahora vamos a estar pendientes de que finalice este proceso de carga acá con el BMS, que como vemos no ha ocurrido. Como vemos, bueno, en este momento sí está ocurriendo. ¿Por qué? Porque miremos que ya el LED cambió a color verde, lo que nos indica que ya el BMS abrió el circuito. Listo. Es decir, ya el cargador no está haciendo su proceso de carga. En este momento lo que vamos a chequear es, vamos a poner por acá el multímetro y vamos a desconectar el cargador y vamos a verificar en qué voltaje está la batería para saber en qué voltaje hizo el BMS la apertura. Está en 8.35 voltios. Listo. Es decir, que el BMS abrió o activó la protección cuando cada celda más o menos llegó alrededor de 4.17, 4.18 voltios, lo cual está perfecto, ya que está por debajo del voltaje máximo recomendado para estas celdas de litio, que es de 4.2 voltios. Es decir, que hemos finalizado correctamente este test de carga y en conjunto con el test de descarga que hicimos anteriormente nos indica que la batería y el BMS está funcionando correctamente y que ya podemos entregarla a nuestro cliente. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes.